Bienvenidos amigos de Plano Informativo a la entrevista en esta mañana. En esta ocasión tenemos a un invitado, a Freddy Alvarado, investigador del IPECIT de la División de Ciencias Ambientales, que nos trae un tema muy importante. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues nos vas a platicar sobre los parques urbanos. Platícanos un poquito de los parques urbanos, la demanda recreativa de estos parques, la importancia de estos parques en una zona urbana, qué es lo que aportan. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Los parques son lugares indispensables en las ciudades para mantener desde el clima, ¿no? Control del clima, servicios ecosistémicos como cantidad de CO2 que recogen también, material particulado, ¿no? Recordemos que las ciudades están expuestas a muchos contaminantes de distintos tipos, ¿no? Que van desde el material particulado de los vehículos, el polvo. Entonces muchos parques funcionan como reservorios, como filtros para ese tipo de contaminantes. También dentro de los parques o áreas verdes, porque existe una gran cantidad de áreas verdes, no necesariamente un parque o un bosque urbano puede ser considerado áreas heterogéneas donde hay diferentes tipos de vegetación, de preferencia vegetación nativa, ¿no? También hay vegetación exótica, es decir, que es traída de fuera, pero contribuye, por ejemplo, a la biodiversidad en el sentido de que mantiene especies, ¿no? Especies que pensábamos a veces que las ciudades son territorios totalmente inhóspitos, es decir, que no viven casi otros organismos, pero hemos encontrado que en los parques, incluyendo acá en la ciudad de San Luis Potosí, tenemos un gran grupo de especies, de mariposas, de libélulas, de insectos que cumplen funciones como polinizar, ¿no? Que recordemos que gracias a la polinización es que consumimos nuestros propios alimentos, mejorar la calidad del agua, la calidad del aire, entre otros de esos grandes servicios, ¿no? ¿Y cómo nos beneficia a los humanos? A través de algo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, que es todo lo que la naturaleza nos provee hacia las personas, ¿no? Como aire limpio, agua, clima más saludable. En general, ¿cuál es el impacto que provoca el que no haya suficientes parques urbanos pues, en una zona en la que se tiene mucha urbanidad? Claro, de acuerdo a esto varía mucho entre las ciudades, ¿no? Un ejemplo bien interesante es que San Luis Potosí es una ciudad semiárida y entonces en un contexto semiárido las grandes concentraciones de concreto, ¿no? Edificios, casas, aumentan la temperatura. Se produce algo que se llama islas de calor o islas de calor urbano, en donde el concreto genera mucho calor, mucha radiación en las noches y eso aumenta la temperatura. ¿Cuál problema tiene esto? Que, por ejemplo, muchas especies, por ejemplo, mosquitos transmisores de enfermedades, pueden llegar a verse beneficiados de estas islas de calor. Entonces el beneficio que tienen los parques, principalmente en ciudades áridas, es que regulan la temperatura de la ciudad, hacen que haya aire fresco para los habitantes, ¿no? Ciudades que tienen mucha urbanización, que tienen grandes áreas de construcción o áreas grises, requieren obligatoriamente que tengan áreas de vegetación o parques que permitan encontrar un balance para las personas, ¿no? Hay muchos lugares alejados. ¿Y cuál sería la problemática de estos lugares, de generar estos parques y los costos que esto integra? Digo, porque por ejemplo, ahora tienen planeado el Parque Tangamanga 3, porque pues, es una zona urbana pues muy importante en la que hace falta un poco de vegetación. Sí, es importante, ¿no? Obviamente requiere un costo de infraestructura y mantenimiento, pero a la larga los beneficios que prestan son por mucho más altos, ¿no? Miles de millones de dólares estimado que pueden incluso beneficiar a la contaminación, ¿no? A captura de contaminación, regulación del clima, presencia de especies que benefician también a los seres humanos, por ejemplo, a través de la polinización, a través de la producción de alimentos dentro incluso de otras áreas urbanas. Entonces es súper importante mantener estos lugares en las ciudades, ¿no? El Tangamanga 3, por ejemplo, es una cuestión que es muy importante para la ciudad porque justamente no lo tiene y en esta zona no se tiene vegetación, no se cumple funciones. Otra cuestión importante es, por ejemplo, el hecho de poder ir a disfrutar de actividades recreativas en estos lugares, ¿no? Han hecho estudios que demuestran que las personas que viven en ciudades alejadas de estos tipos de áreas tienden a tener niveles de estrés mucho más altos a lo largo del año y cuando vas a estos sitios disminuye, ¿no? Y eso si tú lo trasladas a términos médicos, pues es un costo, ¿no? O sea, tú tienes que pagar porque te enfermas, pero un área natural disminuiría muchísimo ese tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades y contaminación. Enfermedades y contaminación, calidad de vida, por ejemplo. Calidad de vida, la flora, fauna. El que esté, por ejemplo, un parque como el Parque Tangamanga 1, ya en una zona muy céntrica, de una zona urbana, o el Parque de Morales, ¿el cuidado es mayor, es extremo?
digo, por la contaminación. Sí, y por ejemplo, la importancia que tiene un parque como el Tangamanga es la extensión, ¿no? De hecho, hay un debate entre las ciudades pensando en sustentabilidad, ¿qué sería mejor? Si tener muchos tangamangas, por ejemplo, o muchos parques morales en toda la ciudad, ¿no? Eso es algo que se necesita todavía estudiar, como en cuál beneficia más, ¿no? Pero la gran extensión sí es importante, ¿no? Por ejemplo, si tú ubicas cerca al Tangamanga, la zona donde está más llena de casas, más urbanizada, tiene muy poca fauna, muy poca diversidad. Dentro del parque tenemos un montón de especies, ¿no? Nosotros hicimos estudios en el IPCIT y encontramos incluso coyotes que entran ya hacen uso del parque, tenemos murciélagos, tenemos pequeños mamíferos, un montón de aves, casi 18, 20 especies de aves distintas que hemos encontrado. En el parque, por ejemplo, llegan especies migratorias como patos que vienen viajando de Norteamérica y utilizan el parque. Entonces eso nos da un indicativo de realmente qué importante es para una ciudad, ¿no? Y lo que te comentaba hace poco, el bienestar, ¿no? El bienestar que genera estar en un área verde, más cuando venimos en una ciudad que es semiárida, donde el calor es mucho más alto en verano y que el parque nos refresca, nos permite estar en una actitud más tranquila, ¿no? Incluso, bueno, además de los parques urbanos, también los camellones que necesitan, pues ahora sí que el cuidado, hemos descuidado mucho esa parte también de los arbolitos, incluso que se está empezando a talar árboles que los quitan y eso pues no es beneficio para el medio ambiente. Ajá, exacto. Pero también depende mucho del tipo de árbol. Antiguamente había una problemática y era que los árboles que se sembraban eran, por ejemplo, árboles exóticos. Ajá. Es decir, por ejemplo, un tulipán africano. ¿Y cuál problema tiene en estos territorios? Que degrada el suelo, rompe las banquetas, se infiltra, puede generar daños también en infraestructura, que eso a la larga pues también es un costo para la ciudad, ¿no? Entonces a veces lo que se ha buscado es reemplazar esas especies que pueden ser, digamos, dañinas por especies que sean nativas, ¿no? Como el pirul, como otras especies que sabemos que están acá, que proporcionan sombra y que no tienen ese impacto negativo, pero podría permitir tener parques mucho más sustentables, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones internacionales sobre el tema de los parques urbanos, por ejemplo? Pues hay diferentes, ¿no? O sea, digamos, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos menciona que nosotros deberíamos tener áreas que estén al menos el 50 o 60% de la ciudad tenga áreas o parques urbanos, ¿no? Porque eso genera un beneficio, ¿no? Existen otros países que dicen que existe la regla 333, ¿no? Que al menos cuando tú abres la ventana a 3 metros debes tener un árbol, o la visión a 3 metros arriba también debería permitir tener algún tipo de vegetación. Sin embargo, pues eso no se cumple, ¿no? En la mayoría de países, principalmente latinoamericanos, no se cumple, pero en zonas áridas yo creo que San Luis Potosí tiene un gran potencial, ¿no? O sea, porque es una ciudad que se ha reverdecido, hay muchas partes donde no hay vegetación, pero también, por ejemplo, nuestros estudios han demostrado que no necesariamente tenemos que reverdecer la ciudad y poner árboles por toda la ciudad, porque recordemos que vivimos en un ecosistema árido donde el tipo de vegetación es diferente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hemos encontrado que áreas abandonadas, digamos, terrenos baldíos, prestan servicios ecosistémicos de zonas áridas, ¿no? Encontramos especies de aves que solo están en zonas áridas y que están viviendo dentro de la ciudad. Entonces, si nosotros pensáramos en, no, quitemos esas zonas y sembremos árboles, estaríamos perdiendo fauna que es típica de estas zonas áridas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que se está resaltando, la importancia de mantener este tipo de ambientes nativos, ¿no? Dentro de la ciudad. Entonces, también es importante, pues, mantener el cuidado de las plantas o de la flora que pues prevalece en San Luis, o sea, para poder generar esta fauna que... Claro, y esa fauna es súper importante porque es fauna que está adaptada a estas condiciones de desierto, ¿no? Entonces, muchas especies, como te decía, por ejemplo, el tulipán, llegan otras especies que pueden llegar a ser plagas también, que van a afectar a la fauna nativa o a la vegetación nativa. Entonces, por eso es importante mantener este tipo de vegetación en áreas que tienen vegetación típica de desierto, por ejemplo, ¿no? Y ante el cambio climático, ¿qué sucede? Uy, bueno, el cambio climático es un problema que nos está poniendo ahorita a todos a pensar cómo diseñar ciudades sustentables, ¿no? Cómo poder vivir en ciudades donde cada vez la tendencia es que más personas van a vivir en ciudades, menos personas en el campo, más en las ciudades. Esa es la tendencia a escala global, ¿no? Y México no es ajeno a esta situación. Entonces, en términos del desarrollo urbano es necesario, ¿no? Es necesario tener esta infraestructura urbana, es necesario adaptarnos frente al cambio climático. El cambio climático va a ocurrir, ¿no? Ya está ocurriendo, ya hemos visto que hay periodos de precipitación mucho más largos, periodos de sequía mucho más prolongados. Entonces es inevitable, pero lo que hablamos frente a eso es mitigarnos, ¿no? Y adaptarnos. Al final de cuentas es cómo vamos a enfrentarnos a esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las alternativas es la creación de parques urbanos, de áreas de vegetación intraurbana que permitan también, lo que te decía, servicios ecosistémicos a sus ciudadanos, beneficios para la fauna y regulación de clima, ¿no? Que son esos servicios ecosistémicos. Algunos parques incluso pueden
funcionar como filtro para inundaciones, por ejemplo, ¿no? El control de inundaciones. Entonces eso hace que la ciudad se mitigue y se pueda enfrentar de una manera más inteligente a estos cambios, ¿no? Que son inevitables. Así es, como investigadores, bueno, aportan a lo que es la colonización, bueno, el crecimiento de los parques urbanos. Y por ejemplo, en el caso del proyecto del Parque Tangamanga 3, ¿ustedes se acercarían o las autoridades se acercan a ustedes para poder... Sí, nosotros estamos comenzando, digamos, en el laboratorio que yo trabajo, el Laboratorio de Paisajes Antrópicos Sostenibles, adscrito a la División de Ciencias Ambientales. Hemos hecho investigaciones sobre la sustentabilidad, por ejemplo, de la ciudad, hemos tenido acercamientos con el INPLAN, hemos estado también trabajando de la mano con el ayuntamiento, ¿no? En la posibilidad de diseñar algunos parques, ¿no? Directamente, por ejemplo, con el Parque Tangamanga 3 no hemos tenido acercamiento, pero nosotros estamos abiertos a colaborar, claro que sí, ¿no? O sea, de conocer de pronto qué intereses tienen también y trabajar en el diseño, porque diseñar un parque requiere conocimiento, ¿no? Requiere qué tipo de vegetación debo plantar, qué forma, qué extensión, si yo voy a hacer senderos, por dónde deberían ir, ¿no? Regular, por ejemplo, que te decía, que tenga una visual más atractiva para las personas, que incluya, por ejemplo, a personas con discapacidad, que luego eso es una regla y una normativa internacional. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay ya carreras como tal universitarias que se enfocan en diseño sustentable, ¿no? Pero sí es muy, muy importante que haya un acercamiento, ¿no? Ahora mucho en IPCID y en las entidades de ciencia en México se está haciendo mucho esto, ¿no? De tratar de colaborar, de que no exista ese distanciamiento entre la academia y el sector público, el sector político, sino que podamos trabajar en conjunto, ¿no? En la creación y el cuidado. En la creación, el cuidado, el mantenimiento, en el diseño, en la perspectiva a futuro, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por este tema muy interesante y pues que todavía tiene mucho de qué hablar o qué aportar, sobre todo en medio de una crisis climática que estamos atravesando y que pues son los parques urbanos una parte muy importante, sobre todo también en colonias o fraccionamientos que ya están cerrados, que ya no es nada más se tiene que tomar en cuenta un área verde y todo esto para que pues siga habiendo un equilibrio, ¿no? Exacto, eso es súper importante y no perder de fondo y de vista que somos una ciudad semiárida en el que las condiciones de cómo nos vamos a enfrentar al cambio climático hacen que sean particulares, ¿no? Recordemos que el clima va a ser mucho más duro acá en las ciudades áridas, entonces ¿cómo vamos a enfrentarnos, no? No deforestando, no generando áreas de inundación, sino diseñando una ciudad para que para los próximos 20, 30 o 40 años sea mucho más amigable con sus habitantes, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Freddy Alvarado, y pues nos vemos en la próxima. Amigos de Plano Informativo, los invito a que sigan nuestra página www.planoinformativo.com para esta y más información. Nos vemos a la próxima.